Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e. En este día, como siempre, queremos compartir una vez más la palabra del Señor. Es importante que entendamos, comprendamos la Biblia, conozcamos sobre todo de lo más profundo, ¿verdad?, de lo que el Señor nos quiere decir y de lo que el Señor nos regala a través de su palabra. Y al mismo tiempo nosotros queremos recordar siempre que con Ñande Yara Ñe'e, nuestro objetivo principal, además de conocer la Biblia, recuerden que es, como nos dice el Papa Francisco últimamente, en esta carta y en esta intervención, ¿verdad?, que tuvo en el Congreso de los Biblistas de todo el mundo. Él hablaba y decía que la Biblia no es simplemente un libro donde se coleccionan 73 libros, un conglomerado de libros, ¿verdad?, para estudiar, dice él, para conocer simplemente, ¿verdad? Sino que él insistía mucho, la palabra de Dios es, mejor dicho, la Biblia. Estos libros son para conocerlos, pero sobre todo para vivirlos, para ponerlos en práctica. Y eso entonces es lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad? Y Ñande Yara Ñe'e nos da esa posibilidad. Yo entonces siempre les invito a ustedes tienen siempre aquí, aparece donde pueden llamar, Ñande Yara Ñe'e. También van a recibir llamadas telefónicas de nuestra parte, ¿verdad?, invitándoles a unirse a nuestro grupo Ñande Yara Ñe'e para que podamos incursionar hacia el aspecto también social, porque si la palabra de Dios, pero poco de corazón, ciertamente nosotros tenemos que pasar a la otra parte, que es la diaconía. Diaconía significa el servicio. Cuando nosotros tenemos la gracia y la fuerza de Dios, entonces también nos entusiasmamos para hacer algo por los demás. La Ñande Yeikua Amino te peñan de Yara Ñe'e lleva la Biblia, pero después nos quedamos en eso y no nos comprometemos a hacer algo por los demás, ciertamente que no estamos haciendo lo más importante. Bueno, así que les invito a todos ustedes, acompáñennos, porque tenemos que llegar con la palabra de Dios a través de los medios de comunicación. Tenemos que procurar que la palabra de Dios sea la fuente y la fuerza para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, para nuestros niños, es decir, para toda nuestra política. Dios tiene que ser en primer lugar, como dice nuestra música, ¿verdad?, como dice nuestro canto. Dios verdaderamente bajo nuestros techos y en todo lugar, porque es lo único que nos puede crear esa conciencia de la honestidad, del respeto hacia el ser humano, hacia la persona, y es lo único que después nos puede ayudar a hacer crecer también nuestra nación. Bueno, volvamos entonces a nuestro estudio. Estábamos en el capítulo 21, del 1 al 11, donde estamos viendo estas leyes sobre los esclavos hebreos, cómo tienen que ser, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña introducción sobre este texto, qué nos quiere decir este texto, porque parece un poco anacrónico, decíamos. ¿En qué sentido anacrónico? Fuera del tiempo, ¿verdad? Porque si ellos estaban saliendo de la esclavitud, ahora se encuentran en el Sinaí, reciben las leyes de Dios, y dentro de estas leyes están hablando ya directamente de una situación más bien que se refieren a leyes de pueblos sedentarios. Pueblos sedentarios quiere decir, es lo contrario de pueblos nómadas. Nómadas son los que están en camino, sino que van buscando lugares, ¿verdad?, van cambiando de un lugar a otro. Esos son los pueblos sedentarios, los pueblos nómadas. Sin embargo, estas normas, que por lo menos aquí hablamos de los esclavos, se refiere mucho más a un pueblo sedentario, es decir,
donde yo tengo mi casa, donde yo tengo mis plantaciones y yo tengo aquí mis esclavos que trabajan para mí, etcétera, etcétera. Y por eso te está hablando y te está dando algunas normas. Pero bueno, eso nosotros ya sabemos a través de nuestro estudio, ¿verdad?, de la introducción a la Biblia, que la Biblia se va escribiendo así, ¿verdad? Es un conglomerado, y en este caso especialmente lo podemos notar, de leyes, de normas, de reglas, ¿verdad?, que el autor sagrado homogendados hoy, y nos da a entender cómo tiene que ser este relacionamiento. Bueno, entonces miremos así en forma de introducción que no es una casualidad, ¿verdad?, que el primer tema del que trata esta colección, justamente del texto del altar, enseguida después del texto del altar, sea el de la esclavitud. No es entonces una casualidad. Y vamos a ver por qué. Nos sorprende, ¿verdad?, a nosotros en primer lugar con la información de que había ya esclavos en Israel. ¿Cómo es eso? Si nosotros estamos saliendo de la esclavitud, nosotros no queremos la esclavitud y sin embargo nos sorprende y decimos, ¿cómo es? Si tu esclavo hebreo y yo mismo le tengo de esclavo a mi hermano hebreo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lo tratamos, ¿verdad?, cuando uno lo va tratando dentro del éxodo, ¿verdad?, del cual nos estamos liberando, justamente de una gesta, ¿verdad?, de liberación, porque eso es lo que está sucediendo, es una liberación de la esclavitud. Además, ya liberañan de la esclavitud y va a venir de ya con la esclavitud, le tenemos de esclavos a los demás. Como ya se señaló en la introducción del Código de la Alianza, tal cosa se explica por el carácter compuesto del texto y porque refleja diferentes momentos sociales de la historia de Israel. Eso es lo que yo ya insistí bastante, he dicho bastante, vuelvo a subrayar. Simplemente nosotros podemos entender esto porque son textos diferentes y anacrónicos, cuando decíamos está respondiendo entonces momentos sociales diferentes, años y años de diferencia entre un texto y el otro, ¿verdad? Pero aquí nosotros lo encontramos como si estuviese sucediendo todo en este preciso momento en que ellos están en el Sinaí, como que ellos reciben todas estas leyes en este momento del encuentro con Dios. Moisés, que habla cara a cara con Dios, entonces ya recibe todas estas leyes, ¿verdad?, del código. Nosotros decíamos que comenzaba en el capítulo 21 y que va prácticamente hasta el capítulo 23, ¿verdad?, 23-33, hasta el final. Bueno, por otra parte, queridos amigos, es importante reconocer que la crítica de la esclavitud en toda la narración del Éxodo es más embrionaria que efectiva. Es decir, hay una crítica constante, ¿verdad?, pero solamente sus frutos como crítica radical de forma de la esclavitud en tiempos muy posteriores y teniendo como base una hermenéutica liberacionista. Esto ya es muy posterior. Al comienzo esto no se da verdaderamente, porque la sociedad de ese tiempo vivía con la esclavitud. Entonces, ¿y cómo es esto? Que ahora me está hablando de la esclavitud y que tenemos que liberarnos de la esclavitud, porque la sociedad se regía de esa manera, ¿verdad? Esto de ser una mentalidad liberacionista es muy posterior. Esto también es anacrónico. Bueno, seguiremos reflexionando un poquitito más sobre esto en Ñande Yarañé y volvemos enseguida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros estamos reflexionando este capítulo tan interesante, ¿verdad? Del capítulo 21, estamos del libro del Éxodo, desde el 1 hasta el 11, y es justamente sobre los esclavos hebreos. Decíamos que es un poco extraño, ¿verdad? Que justamente ellos que se están liberando de la esclavitud ahora nos estén hablando, ¿verdad? Justamente de los esclavos suyos, ¿verdad? Que ellos tienen. Pero al mismo tiempo decíamos que también estos textos, como son conglomerados, estos textos son muy posteriores, ya cuando ellos también tienen la esclavitud, pero por otra parte también ya comienza a haber una cierta crítica con respecto a la misma esclavitud. Es decir, diciendo nosotros no podemos tener esclavos o tenemos que mejorar la vida de estos esclavos. O sea, uno ya comienza a tomar cierta conciencia, pero para eso pues vos necesitas hacer todo un proceso y todo un camino. Ahora, por el momento se rechaza la esclavitud de Israel mismo, sin que ello suponga la erradicación del sistema. Cuando nosotros aquí ya estamos hablando de esta esclavitud, se dan cuenta que hay un cierto rechazo, pero todavía no se erradica, o sea, no es que se elimina directamente, sino que se le está dando ciertas ventajas, digamos, ciertas ventajas al esclavo. Y eso es lo que hemos escuchado, ¿verdad? Si le agrada, si le desagrada, si le da a su esposa, si su esposa se va con él, si tiene hijos, se queda con el patrón. Al final, si él no quiere separarse de su esposa, de sus hijos, entonces puede quedarse de nuevo. En fin, todos estos elementos se dan cuenta que son como ciertas ventajas que se le está dando al esclavo, que en realidad entonces existía en la sociedad. Pero no hay todavía una conciencia de erradicar la esclavitud.
No es que ellos quieren eliminar la esclavitud, sino que le están dando mejores condiciones de vida en todo caso. Es preciso señalar también otro elemento, que la esclavitud en el antiguo Israel era por causa de deudas impagadas. Escuchen bien, deudas impagadas. Entonces era la forma como se pagaba, entonces esa deuda. En varios lugares, por ejemplo en Levítico 25:39, se evidencia que la esclavitud es producto del empobrecimiento y la consecuencia inevitable para el deudor. Levíticos entonces 25:39. Miremos un poco en Levítico 25:39 cuando se nos está hablando justamente de este empobrecimiento. Y por lo tanto, ¿cómo lo vas a pagar? ¿Cómo vas a devolver? Entonces el 25:39 decíamos, si tu hermano se queda en la miseria y se ve obligado a venderse a ti, no le impongas trabajos de esclavo. Él estará a tu servicio como asalariado o como huésped y trabajará para ti solamente hasta el año jubilar. Entonces quedará en libertad junto con sus hijos, volverá a su familia y regresará a la propiedad de sus padres, porque ellos son mis servidores. Yo los hice salir de Egipto y por eso no deben ser vendidos como esclavos. Y tú no ejercerás sobre tu hermano un poder despótico, sino que temerás a tu Dios. Bueno, se dan cuenta que aquí ya estamos en el Levítico 25, entonces aquí ya hay más un proceso más, se va entendiendo más. Al comienzo todavía había una forma así de subyugación, digamos, del hermano, del judío, del hebreo para el mismo hebreo. Después ellos van tomando conciencia, por eso les decía, los textos que van apareciendo, como son conglomerados, son uniones de varios textos, de reflexiones, de épocas diferentes, ciertamente que encontramos ya un proceso donde iniciando lo tienen más como esclavos, pero después los van dando ciertas ventajas también. Eso lo encontramos en el capítulo 25:39 Levítico, y era exclusivamente como producto del empobrecimiento y la consecuencia inevitable para el deudor. No había otra forma de pagar, entonces lo hacía de esta manera. Ahora, en este contexto, estas leyes contribuyen a organizar el sistema y a limitarlo en sus excesos. Hay que limitar en los excesos. Y este es el proceso, ¿verdad?, de la humanidad también. En la medida en que nosotros nos damos cuenta que hay excesos o hay maltratos, digamos, entonces van surgiendo las leyes. Y eso es lo que sucede también con nosotros hoy en día. Más bien el Parlamento, ¿verdad? Y justamente tiene que ser para mirar el bien común de la gente y entonces evitar los excesos, las cosas negativas que vayan sobre el pueblo. Algunas veces al revés, de allá le ponemos más carga, y yo impuesto, que esto, que aquello, ¿verdad? Y entonces lo que hay que hacer funcionar bien es la sociedad en general, ¿verdad? Sin darle ciertas concesiones a ciertos personajes, ¿verdad? Ciertos personajes de la sociedad que todos tenemos que dar lo nuestro, ¿verdad? Todos tenemos que dar lo nuestro, lo que podemos, dentro de lo que nos corresponde, ¿verdad? O sea, eso que tiene que ser, eso es saber legislar. Y bueno, aquí también te está diciendo, en este contexto estas leyes contribuyen a organizar el sistema y limitarlo en sus excesos, o sea, no sobrecaer siempre sobre la misma persona, o sea, no sobrecaer siempre sobre el pueblo, y el pueblo al final, el pueblo de clase media o los pobres, ¿verdad? Se establece un tiempo máximo para la esclavitud y se legisla sobre la situación de las mujeres esclavas para preservar sus derechos. Otros elementos vamos a analizarlo entonces posteriormente, ahora, en este análisis que vamos a hacer un poco más detallado. Fíjense del 1 al 6, una primera parte, cuando dice, estas son las leyes. Si compra un esclavo hebreo, él prestará servicio durante 6 años y el 7º quedará en libertad sin pagar nada, ¿verdad? Toda esta sesión del 1 al 6 del esclavo
hebreo varón, porque se refiere al varón, y de las consecuencias también eventualmente para su esposa, porque también nos habla más adelante de la esposa. Lo primero que se destaca es que la esclavitud acababa después de 6 años de trabajo. 6 años de trabajo. Esto significa que el endeudamiento quedaba saldado al cabo de ese tiempo, lo cual limita entonces el crédito, pero a la vez aseguraba que el esclavo podía recuperar su libertad en un tiempo razonable. También se limitaba la potestad del amo, estableciendo que si llegó casado a la esclavitud, su esposa saldría con él al finalizar, la verdad. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? O sea, todos los derechos que poco a poco ellos van viendo, buscando, ¿verdad?, el bienestar también de las personas, del pueblo. Bueno, volveremos a reflexionar sobre estos elementos, volviendo enseguida con más Ñande Yarañe. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Seguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos entonces reflexionando sobre este capítulo tan interesante, el capítulo 21 del libro del Éxodo. En este caso nos está hablando sobre la esclavitud, cómo tiene que ser. Son siempre, por lo menos dentro de la formulación que se da, se nos presenta como leyes casuísticas, ¿verdad?, con respecto al esclavo. Pero es interesante porque decíamos que el endeudamiento quedaba saldado, ¿verdad?, después de 6 años. Y esto es muy bueno, ¿verdad?, porque también aquí entraba, se limitaba la potestad del amo, se daba también, estableciendo que si llegó casado, decíamos, también la esposa tenía que recuperar la libertad, o sea, juntos, o sea, no puede quedarse allí uno e irse el otro, ¿verdad? Este mismo precepto que ellos están dando con el concepto de la propiedad es el que fundamenta que si un varón soltero también recibía una mujer de su amo, y si tenía hijos con ella, al salir debía dejar la mujer y los hijos con el amo. Esto es con respecto a la propiedad. Fíjense que aquí entonces la propiedad es mucho más importante para ellos. La propiedad entonces era aquello que ellos guardaban de toda manera. Claro, si yo te estoy dando esta mujer, claro, pero esta mujer está aquí, es mía, es dentro de esta propiedad. Ahora, ¿qué hago? Entonces te vas vos solo, pero ella se queda, y con los hijos también, porque es de la propiedad, ¿verdad? Mía, aquí vos no podés llevarlo, a pesar de que sea tu mujer, tu esposa, ¿verdad? Esta situación tiene dos caras. Por una parte, era impensable la soltería en aquellos tiempos, según lo cual todo varón y mujer adulta tenía un cónyuge, sí o sí. Entonces, por eso es que se está pensando, ¿verdad?, siempre en ese matrimonio. Pero la consecuencia natural era tener hijos, ciertamente. Mas siendo un esclavo debía decidirse el destino de ellos. El problema entonces ahora, vos sos esclavo. No se puede concebir una persona soltera, entonces tendrá que casarse, tendrá que tener una mujer. Entonces ahora viene toda la casuística y bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Porque este es esclavo, este es mi esclavo. Pero ahora yo le doy una mujer porque no puede permanecer soltero. Pero después la consecuencia vienen también los hijos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿A quién pertenece? ¿Qué hago? Porque este después paga su deuda, después de los 6 años y tiene que irse, marcharse. ¿Y cómo hago? Porque yo pues le di mi mujer, o sea, mi mujer en el sentido esa que me pertenece a mí, que está dentro de mis propiedades, Por un lado, entonces, y como consecuencia de esta anterior situación, es preciso entender que el concepto de amor conyugal y de mutua pertenencia no era tan fuerte como lo fue posteriormente. No era tan fuerte entonces como después. Por eso que también va a decir, bueno, derecho tan niño, ¿verdad? Posteriormente, después, todo esto del amor conyugal, etcétera, etcétera, hasta que la muerte nos separe, entonces va entrando, ¿verdad? Se va haciendo. No en todos los casos, ¿verdad? El amor conyugal, ¿verdad?, era un sólido amor y vínculo afectivo, ¿verdad?, de la mujer y los hijos tenidos con ella, ¿verdad? Y esto originaba que en el momento de abandonar la esclavitud, el varón podía decidir si le interesaba continuar este vínculo con esa mujer y sus hijos o simplemente también abandonarla y dejarla, porque esta era la situación, ¿verdad? Entonces aquí se está mirando todo el aspecto, ¿verdad?, de
del aspecto de la familia, ¿verdad? Pero más el amo también está mirando el aspecto de la propiedad, porque yo te di a esta mujer, esta es mi propiedad. Y claro, cuando tiene hijos, los hijos también pertenecen, son de mi propiedad. Vos sos el esclavo, y bueno, yo te di, es como que te presté, ¿verdad? Y entonces también el vínculo afectivo no era tan fuerte en este sentido. Entonces él podía decidir dejarla, o por otra parte también, ahora vendrá la otra parte, ¿verdad? Si es que decidía mantenerse en la fidelidad. Nótese entonces que la declaración que debía hacer el esclavo comienza con el amor al amo para a continuación afirmarlo de su mujer e hijos, con el fin de asegurar la fidelidad a su dueño y la explícita mención de que no deseaba salir como hombre libre. No deseaba salir como hombre libre. Entonces dice, no, yo prefiero quedarme, yo prefiero entonces estar aquí con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. La decisión era muy importante, pues implicaba aceptar ser esclavo por el resto de la vida. Es decir, si vos entonces decidir quedarte con esta mujer y con estos hijos, porque no te podés llevar, porque son de mi propiedad. ¿Verdad? Interesante cómo era esta cultura, ¿verdad? En ese momento. Ahora, el rito que le sigue es extraño, ¿verdad? En varios sentidos. Es materia de debate si llevarlo ante Dios, el Elohim, debe entenderse así, o si es una expresión que significa ante los jueces, como traducen varias versiones castellanas, ¿verdad? Mirando desde el Targumín. El Targumín entonces dice frente a los jueces, dice el Targumín. Otra alternativa posible también puede decir, es traducir ante los dioses, es decir, en el sentido de las deidades de la casa. Pero esta opción no parece tener sustento en la teología posterior a la reforma de Josías. A nosotros nos parece que es una expresión que significa que la decisión tomada por el esclavo deberá ser conocida y establecida ante toda la comunidad. Claro, porque es muy importante. ¿Qué es lo que vas a querer? O te quedás o te vas. Si te quedás, serás esclavo eternamente. Y si te vas, tendrás que dejar a tu mujer y a tus hijos, ¿verdad? Significa entonces que es una decisión profunda y debe ser una decisión meditada también, de la cual no podrá luego arrepentirse. La perforación ahora de la oreja, viste que le hacía una perforación si él decidía quedarse, será en consecuencia un signo visible e indeleble de esta decisión, porque ore mandu ana lande ereba y no, es luego ponerte un anillo, o ponerte una cintita, o ponerte, no sé, un brazalete, para decir, bueno, vos decidiste, y vos dijiste, oye, se pega tú allá Ramón vos, o lo que sea, sino que un boccuao el andenambi, un boccuao el andenambi, y entonces con eso te está diciendo, ahí está. Esa ya fue una decisión tomada, imagínate un poco, es decir, sos esclavo por el resto de tu vida. Bueno, de esta manera, en este segundo párrafo está dedicado, ¿verdad?, a las mujeres hebreas solteras. Miremos un poco del 7 al 11. Si un hombre vende a su hija, dice ahora, como esclava, ella no saldrá en libertad como salen los esclavos. Si después de desagrada a su dueño y él ya no la quiere para sí, permitirá que la rescaten, pero no podrá venderla a extranjeros por haberla defraudado. Entonces puede ser rescatada. Bueno, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Volvemos con más Ñandeyara Ñe'e. Estamos en compañía del padre Cristino Bonner, que es el rector del Seminario Mayor Nacional del Paraguay. Estamos compartiendo y sobre todo para que nosotros también podamos entusiasmarnos y saber que tenemos responsabilidad en la formación de nuestros futuros agentes de pastoral, nuestros ministros, nuestros sacerdotes dentro de nuestra iglesia paraguaya. Tenemos que tomar conciencia de esto. Nos visita el padre Cristino y nos habla hoy justamente sobre algunos proyectos que están llevándose a cabo en el Seminario Mayor Nacional. Padre Cristino. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por ser parte también de este programa televisivo y sobre todo para informar de noticias lindas, noticias preciosas que hacen alusión a la formación de los futuros sacerdotes del Paraguay, al menos el clero diocesano. Sí, al hablar de proyectos tenemos que empezar a hablar por parte de que el seminario cumple sus primeros 50 años de existencia. El Seminario Mayor Nacional del Paraguay abrió sus puertas en el año 1969, posterior a Medellín, después el Concilio Vaticano II, y ahora estamos preparando el cincuentenario, estamos dentro prácticamente del año 2019, es un año de celebraciones. Y sí, al hablar de proyectos, hace por lo menos un año y medio atrás, casi 2 años,
empezamos a trabajar, si son casi 2 años, en julio van a ser 2 años, con un grupo de colaboradores laicos de distintos movimientos, de distintas experiencias eclesiales, que nos ayudan en la formación de los seminaristas. Nos apoyan con su trabajo. Lo que más se notará es en el aspecto material, pero la gran preocupación del laicado que nos está acompañando no es solamente el aspecto material, que es muy importante para una mejor formación. También hay ciertas comodidades que cumplen lo mínimo para que una formación buena pueda desarrollarse, sino la ocupación o la preocupación de ellos es más bien la buena formación en los distintos ámbitos. Hasta tal punto les señalo un ejemplo. Uno de los colaboradores en una conversación con los obispos les había indicado, diciendo, nosotros los laicos somos los que tenemos que escuchar la prédica de los sacerdotes y nos preocupa su buena formación. Queremos que sean buenos predicadores, que sean buenos oradores, que sean personas convencidas también de lo que dicen, de lo que comparten y que sepan trabajar con los laicos. Y esa experiencia en el seminario creo que es una experiencia preciosa. Otro ejemplo es cuando otro colaborador ha dicho, mira, me interesa tener sacerdotes en mi comunidad porque yo ya soy mayor, pero el sacerdote va a bautizar a mi nieto, va a dar la primera comunión a mi nieta, va a ayudarme, va a acompañar a mi familia a que sea mejor formada. Y esas son motivaciones que nos ayudan, que nos alientan también como sacerdotes responsables del seminario. Entre los proyectos concretos que se han podido llevar a cabo con la ayuda de los colaboradores, es, por ejemplo, la construcción de un templo en el seminario, que es un poco lo más precioso que ha ocurrido en estos últimos años en el seminario en cuanto a edificación, en cuanto a estructura, infraestructura se refiere. Un templo hermoso, es el primero en sus 50 años. Teníamos antes siempre una capilla, pero era un salón más bien adecuado a templo. Esto, sin embargo, es un templo concreto que se ha construido con la ayuda de personas muy generosas aquí del país, en gran parte, y una parte que ha colaborado la Conferencia Episcopal Paraguaya y otras ayudas internacionales, pero la gran ayuda fue de aquí, de personas del país. Ahora, Padre Cristino, con respecto a la posibilidad de que nuestra gente, de que el pueblo, por decir así, decirlo, la gente que nos está viendo aquí también a través de Ñandillara Ñe'e, puedan aportar, por ejemplo, ayudar, porque todos tenemos que ser responsables, ¿verdad?, en la formación de nuestros sacerdotes, lo que usted estaba diciendo, ¿verdad?, que es tan importante que todos nos sintamos, y decía, le va a bautizar a mi nieta, le va a bautizar a mi hijo, le va a bautizar a mi bisnieto, vaya a saber a todo el sacerdote, ¿verdad?, la presencia, y necesitamos una buena formación, decíamos. La gente, las familias, pueden llegar, por ejemplo, hasta el seminario mayor, hay días especiales para visitas, o pueden ir también a rezar en esa hermosa iglesia que está diciendo que hace poco se inauguró. ¿Cómo es un poco el funcionamiento para que la gente pueda llegar a visitar a los seminaristas? Un seminario normalmente es una casa más o menos para la formación del futuro clero, para los sacerdotes. Claro. No obstante, hay espacios que pueden ser muy bien aprovechados. Es una experiencia nueva. Normalmente no teníamos esa necesidad también de compartir con mucha gente, pero ahora vemos que es muy importante y sobre todo los laicos nos hacen ver de que es importante y da alegría el compartir con las personas y podrán ver que somos personas tan normales como otros jóvenes lo son. Claro. Existe la posibilidad de las celebraciones eucarísticas, por ejemplo, los sábados de tarde. Tenemos la Eucaristía a las 19 horas, la Eucaristía a las 11, un horario un poco más factible para recibir a personas de afuera. O el domingo de tarde tenemos una celebración eucarística a las 19 horas. Son espacios, y antes también, es cuestión de ponernos de acuerdo y el seminario lo recibirá con mucho gusto. Es posible esto y es la forma también de ayudar, de apoyar.
un poco al seminario, conociendo cómo es la realidad del seminario, porque como a completar un poco el tema de los proyectos, en los últimos años, en el último tiempo, con los colaboradores también se han empezado a renovar un poco los pabellones, las casas donde viven los seminaristas. Están realmente, son edificios bastante maltrechos, ya con bastante dificultades, y se han invertido mucho con la ayuda de los colaboradores y seguimos necesitando. Con esa finalidad los colaboradores proponen un medio práctico para ayudar al seminario, como es la rifa que están organizando en este 50º del Seminario Mayor, con preciosos premios, y en esto están trabajando. Y es un poco lo que es una de las formas de participar concretamente en ayudar en el Seminario Mayor. Claro. Bueno, así entonces estamos compartiendo con el padre Cristino Bonner, que es el rector del Seminario Mayor Nacional aquí en el Paraguay. Nosotros le agradecemos su presencia y sobre todo seguiremos en otras ocasiones. Le vamos a pedir que nos tenga siempre informados, ¿verdad?, sobre nuestro seminario, como decíamos desde el inicio, que es tan importante para la formación de nuestros futuros sacerdotes y ministros en nuestra iglesia paraguaya. Y volvemos entonces enseguida con más Yande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Yande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñembú. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñembú. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Yande Yarañé el 6 de junio
Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe. La Fundación Ñandeyara Ñe les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñandeyara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Estamos volviendo, queridos amigos, con Ñandeyara Ñe. Les invito siempre a todos ustedes para que formen parte también de nuestra familia Ñandeyara Ñe. Ustedes tienen que llamar a estos números que encuentran en la pantalla. Les van a atender muy bien, ciertamente. Pregunten cómo entonces podemos participar y sobre todo cómo podemos ayudar, ¿verdad? Para que nuestra fundación y podamos todo a través de los medios de comunicación siempre seguir evangelizando. Pero no nos quedemos también simplemente en los medios de comunicación, decíamos, porque Ñandeyara Ñe o Pocono Peñan de Corazón lleva Peñan de Apetu. Después nosotros tenemos que salir también hacia los demás. Es decir, es la parte de la diaconía, el servicio. Y es desde ahí, fíjense que los grandes santos siempre, una vez que se dejaron tocar y entender la palabra de Dios, comienzan a trabajar. Fíjense en San Juan Bosco, por ejemplo, ¿verdad? Cuando él siente ese llamado de Dios, se dedica a los chicos, a los jóvenes, y va a las calles y los saca de las calles y les enseña, y les da taller y les da educación. Miren un San Francisco de Asís, ¿verdad? Una vez que se deja tocar, entonces quiere transformar el mundo. Fíjense en cualquiera de los santos actuales también que nosotros tenemos ahora. Santa Teresa, ¿verdad? De Calcuta, ¿qué nos dice? Después de esa comodidad en la que vivía como una religiosa que estaba, sin embargo, cuando Dios le toca, deja todo y se pone al servicio, ¿se dan cuenta? Y eso es importante, queridos amigos, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer y procurar hacerlo. Dios nos llama siempre al servicio, ese es el paso posterior. Yeicuarire peñan de yarañe eñan de yeyapuana. Yapuana algo peñan de la pichare. Anila yapitate y la cora ahí entre la ñamañá. Hoy coñan de y jalero, alleva. Jalero, jale, yapoquen de jale, anden de yapoin bebé. No. El Señor, cuando toca el corazón, cuando nos convierte, nos dice, bueno, ¿qué podés hacer con ese granito de arena? ¿Cómo podés comprometerte verdaderamente para que esto siga adelante, ¿verdad? En la evangelización? Transformar el mundo, transformar las familias, transformar nuestros hogares, transformar nuestro país. Bueno, sigamos entonces. Ahora estábamos hablando de la mujer, ¿verdad? Que es vendida como esclava. Imagínense, estamos dentro de esta cultura de la Biblia. Dice, está dedicado a las mujeres hebreas solteras que se convertían en esclavas cuando su padre las entregaba en venta a un amo. Ellas no tenían el derecho de ser liberadas a los 6 años. Ellas no podían, ¿verdad? O sea, tenían otra estructura, ¿verdad? Sino que adquirirían esa condición de forma vitalicia, es decir, para siempre. Sin embargo, el texto no es muy claro respecto a si toda venta de una hija como esclava suponía que el amo debía tomarla como esposa. No te está hablando de eso, ¿verdad? No te habla si tenía que ser o podía ser simplemente una esclava, una de las tantas esclavas que yo compro y la tengo. O tenía que ser mi esposa, ¿verdad? En este caso. Lo que
esta ley establece es que si el amo no queda satisfecho con esa esclava y no la asume como esposa, deberá permitir su rescate por su propia familia y le estará prohibido entregarla a un pueblo extranjero. Aquí hay dos elementos. Puede ser entonces recibida de nuevo, rescatada de nuevo, el famoso Goel, como se dice en hebreo, ¿verdad? El Goel, alguien que te rescate de nuevo y que te devuelva la libertad. Pero una condición, mira qué interesante, es que nunca podía ser vendida a un extranjero, a un pueblo extranjero, nunca. Tiene que ser siempre dentro de la comunidad. Esto ellos lo tenían muy en consideración. Pero fíjense, recuerden que esto se está escribiendo después del exilio. Nosotros hemos hablado tanto de esto, ¿verdad? El exilio que les marcó totalmente y ellos dicen, no podemos dejar entrar los dioses extranjeros en nuestra vida. Y claro, si vos le estás vendiendo tu hija a un extranjero, ciertamente que aquí comienza la combinación con otras culturas, con otras religiones. Y ahí después para ellos se le queda tan grabado y dice, si nosotros fuimos al exilio y hemos perdido todo, es porque nosotros dejamos entrar influencias religiosas extrañas. Fíjense cómo ellos están hablando. Y por lo tanto, no quieren saber nada de lo que significa lo extranjero, que venga y que vaya influenciando y cambie la mentalidad, ¿verdad?, del pueblo, de la gente. Bueno, entonces la indicación de que si se la entrega como esposa a un hijo suyo, deberá tratarla según tal categoría. También establece un límite al eventual maltrato. No se puede. La explícita mención de la conducta a seguir en caso de que el amo tenga otra esposa indica que era habitual, al menos en las clases ricas, poseer más de una esposa. A la vez, al tener una de más, se podía producir una natural inclinación hacia algunas de ellas y desatender al resto de las esposas. Así, la ley establece que el amo es responsable de mantener, dice, la comida, lo que debe incluir las necesidades materiales generales, el vestido y el deber conyugal, que no solo implica relaciones sexuales, sino que también el derecho a procrear. Si el amo no atiende a estas tres dimensiones de la vida de la mujer, la pena es muy costosa para el amo. Podrá abandonarlo sin necesidad de pagar nada a cambio. Y bueno, se dan cuenta, estos son entonces los elementos, ¿verdad?, que encontramos aquí como leyes dentro del capítulo 21 del libro del Éxodo. Pero recordemos que estas son ya leyes posteriores, porque nosotros decíamos que estamos haciendo un camino de desierto, pero como es un conglomerado de estas leyes nos hace entender sencillamente, simplemente, que en este proceso, ¿verdad?, del crecimiento del pueblo, cuando ya son sedentarios, también necesitan tener todas estas leyes. Y estas leyes que van apareciendo. Seguiremos viendo ciertamente otras leyes también que siempre pertenecen más bien a un pueblo ya sedentario. Y bueno, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy. Una bendición especial para cada uno de ustedes, para sus familias, que podamos también entender, comprender en este proceso y en este caminar, así como el pueblo de Israel va tomando conciencia y va haciendo procesos y progresos en su vida humana, digamos, en su vida social y en su vida religiosa, también cada uno de nosotros podamos hacer ese proceso, esa conversión que nos lleve a entender más la acción de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Y les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por